Hola, muy buenas tardes. No sé si ya estamos en directo. Veo a gente por aquí. Bueno, no sé si se me puede ver y escuchar bien. Veo que ya hay algunas personas. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes. Y bueno, me gustaría que para hacer un poco de prueba, ya estoy viendo que se me está escribiendo y tal, pero para saber si se me ve y se me oye bien, mientras va llegando más gente, vamos a ir haciendo tiempo. Pero para estar segura de que se me ve y se me oye bien. Y también, bueno, ya que cada vez vamos a ser más gente, quien se anime, quien se quiera animar, que me diga desde dónde me veo, desde dónde me escribe, si es de aquí de España o de fuera de España. Yo ahora mismo me encuentro en Madrid. ¿Dónde os encontráis vosotros? Todo perfecto, vale, gracias. ¿Dónde os encontráis vosotros? Y bueno, y vamos haciendo un poquito de tiempo para que vaya llegando más gente. Muy bien, todo bien. Ya vamos siendo más. Estupendo. Vale, ya somos 5 personas, somos muy puntuales, estos 5 que hemos llegado somos muy puntuales. Vale, muy bien. ¿Alguien se anima a decirme desde dónde me escribe? Mientras va llegando más compañeros, vamos a dejar, no sé, un minutito. Bueno, son y 32, pero bueno. Vale, pues si queréis, desde Madrid, estupendo, desde el mismo lugar que yo. Vale. Bien, pues vamos, no sé si ir empezando ya o hacer un poquito más de tiempo para, para empezar ya. Ok, yo creo que vamos a ir empezando. Bueno, en primer lugar, agradecer vuestra asistencia porque, bueno, estoy... Hola Sofía, desde Murcia, estupendo. Encantada de que estés aquí. En primer lugar, muchas gracias por asistir a este evento. Estoy tremendamente emocionada, estoy muy contenta porque, bueno, la presentación de mi primer libro como coautora única. Los que ya me conocéis sabéis que sí es verdad que he colaborado en otros libros que en mi página web se pueden ver. Pero este es el primer libro que presento como autora única. Como autora única, antes he dicho coautora, no, pero no, he sido coautora en los libros anteriores. Bien, pues vamos a empezar con la presentación. Eh, bien, pues aquí hoy vamos a presentar, vamos a hablar, vamos a pasar una tarde estupenda, vamos a compartir. También os invito, mientras van llegando también más compañeros a ver la presentación, os invito y os impulso a que vayáis sin ninguna vergüenza ni nada, escribiendo mensajes si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, porque además os aviso de que va con un poquito de retardo. Estoy viendo que va con un poquito de retardo. Entonces, si tenéis cualquier duda, si queréis comentar algo durante la transmisión, cualquier cosa que queráis decir, como yo voy viendo los comentarios aquí a mi derecha, vosotros escribir sin vergüenza ninguna, sin miedo ninguno, y a medida que yo vaya pudiendo, si puedo responder o lo que sea, pues estupendo, ¿vale? Y así lo hacemos también más ameno y más interactivo, ¿vale? Estupendo. Bien, pues bienvenidos todos los asistentes a la presentación del libro Coaching Caminando hacia el Ikigai. Y bueno, en primer lugar me voy a presentar para aquellas personas que todavía no me conocen o que no me conocen todavía muy bien. Que sé que hay algunos por aquí que no sé que más de la mitad de los que hay aquí me conocéis ya bastante, incluso tengo aquí algunos antiguos clientes, incluso compañeros de trabajo, pero sé que hay algunos que todavía no han oído hablar mucho de mí. Bien, mi nombre es Eva María Raval y bueno, soy coach personal, ejecutivo y empresarial. Soy experta en habilidades para el éxito, especializada en personas tímidas y de perfil introvertido y en habilidades para ventas. Este último sector en el que he trabajado más de 10 años, ¿vale? También soy experta en coaching cuántico, PNL y método Silva. Y bueno, en el año 2016 me dieron la medalla de oro del Foro Europa 2001 en reconocimiento al prestigio profesional, ¿vale? Y bueno, ¿en qué consiste mi trabajo? ¿Qué es lo que hago exactamente? Bien, pues explico un poquito porque es verdad que a veces por curiosidad hay bastante gente que me preguntan por mi especialidad porque cuanto menos es curiosa, ¿no? Eh, lo que yo hago concretamente es acompañar a las personas con timidez y de perfil introvertido a descubrir las características positivas que ellos tienen para lograr sus metas y tener éxito. Y es aquí donde voy a parar un poquito porque es verdad que hay mucha gente que me pregunta, bueno, ¿y eso
especializado en personas tímidas y de perfil introvertido. ¿Eso cómo es, no? Porque normalmente suelen conocerse muchas veces a coaches en general, pues que trabajan muchas cosas o que tienen otras especialidades más que estamos acostumbrados más a escuchar, ¿no? Bueno, pues yo decidí un día especializarme en personas tímidas y de perfil introvertido, o de perfil introvertido, porque no tienen por qué ser las dos cosas, ¿no? Y bueno, y esto se dio un día porque, bueno, yo siempre he sido, yo, sobre todo cuando era jovencita, yo fui una persona muy, muy tímida, tremendamente tímida, hasta el punto de que yo llegué a tener bastantes problemas a causa de eso. Y bueno, a día de hoy soy, es decir, la timidez sí la he superado, no tengo los problemas que tenía cuando tenía 17, 18, 19 años. Por eso es que ahora me gusta ayudar a las personas que pasan por lo que están pasando o por lo mismo que yo. Pero sí es verdad que por mi carácter natural soy un pelín introvertida, aunque la gente me conoce, me dice que no lo aparento, pero sí soy un poquito introvertida, ¿vale? Entonces, yo lo que hago es que acompaño a personas que son tímidas o introvertidas a hacerles ver esa parte positiva que ellos desconocen, ¿vale? Que, bueno, por el sistema como está creado, la vida que se supone, el sistema como está creado, se ve más bien como una creación para personas supuestamente más valientes, entre comillas, o más impulsivas o más extrovertidas, ¿no? Y siempre se ha pensado que las personas introvertidas, las personas más que practican la introspección, que son más calladas o que son más tímidas, lo tienen más difícil, ¿no? Sin embargo, a mí me gusta ver la vida de otra manera. Es decir, mi forma de pensar es, mmm, eh, lo pueden tener más difícil en ciertos aspectos porque no conocen ciertos aspectos positivos que tienen o ciertas herramientas que les pueden ayudar a alcanzar el éxito del mismo modo que una persona extrovertida. Yo siempre digo que las personas extrovertidas y las personas introvertidas, las dos tienen herramientas para coger caminos diferentes para llegar a la misma meta, ¿vale? Lo que pasa es que si se conoce más las personas extrovertidas o la actitud de ellos es más conocida o se tiende a pensar que es más propensa al éxito, ¿vale? Pero a mí me gusta poner muchas veces ejemplos como de personalidades muy conocidas, de personalidades muy famosas, como por ejemplo Steven Spielberg, Stephen King, Agatha Christie, porque hay una cosa que muy poca gente sabe y es que un porcentaje muy, muy elevado de personalidades famosas, de artistas, de genios incluso, son personas que han sido o son tímidas o son introvertidas, ¿vale? Vale, y también parte de mi trabajo es acompañar, aparte de trabajar lo que es la parte particular, también acompaño a empresas y equipos a trabajar las habilidades que le llevan al éxito en las ventas y al crecimiento como empresa, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya viendo un poquito, sabiendo esto, vamos a lo realmente importante, es decir, a lo que hemos venido hoy. ¿Y a qué hemos venido hoy? Bueno, pues como dijo aquel gran escritor, hace ya muchos años, yo he venido aquí a hablar de mi libro, ¿no? Bueno, pues como he venido aquí a hablar de mi libro, que es lo realmente importante y lo que le importa a la gente, pues vamos a empezar con ello. Vale. La primera pregunta en la que tendríamos que enfocarnos, en la que yo quiero enfocarme, es ¿para quién he escrito este libro? Es decir, ¿a qué perfil de lector, para qué perfil de lector he escrito yo este libro? En principio, evidentemente, lo puede leer cualquier persona, ¿vale? Pero yo me he enfocado, si es verdad que mientras lo escribía, he estado pensando en tres perfiles muy concretos, ¿vale? Por un lado, yo lo enfoco, he escrito este libro pensando en cualquier persona que desee un cambio en su vida y necesite este libro para el uso propio del desarrollo personal. Es decir, cualquier persona que un día se plantee, necesito realmente un cambio en mi vida, necesito realmente hacer algo. Pues muchas veces ocurre que nos ha pasado a todos en cualquier momento de nuestra vida que somos conscientes de que tenemos que hacer un cambio en nuestra vida, que tenemos que hacer un cambio de hábitos, que tenemos que hacer algo, que tenemos que despertar, que tenemos que un poco que estamos aguantando mucho o tenemos una vida muy monótona, sabemos que necesitamos, por ejemplo, en un momento dado nos planteamos cambiar de trabajo, o por ejemplo nos repetimos a nosotros mismos frases como debería de comenzar a hacer deporte para sentirme mejor o debería de comer mejor porque me siento fatal, debería echarle valor y cambiar de trabajo o por ejemplo debería enfrentarme a este problema, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces nos encontramos con el problema de sé que tengo que cambiar algo en mi vida pero no sé cómo hacerlo. Es decir, de repente soy consciente de que hay algo en mí que tengo que cambiar, que puedo cambiar, pero no sé cómo. ¿Por qué? Muy sencillo, porque nadie nos ha enseñado, ¿no? Aparte de que nadie nos ha enseñado, sí es verdad que solemos crecer o vivir normalmente en entornos en donde se nos hace creer, bueno, no con mala intención, no quiero decir que con esto con mala intención, pero solemos crecer con ciertas creencias de, bueno, ya que tengo algo me quedo como estoy, aunque no sea feliz, pero no voy a hacer nada por avanzar
porque bueno, al menos tengo algo, es decir, tengo algo que perder, tengo miedo y eso me crea una serie de bloqueos, una serie de creencias limitantes, etcétera, ¿no? Entonces, este libro, el primer perfil al que está enfocado es a ese tipo de personas que son una gran mayoría, son muchísimas las personas que desean un cambio en su vida, pero que están bloqueadas, que no saben cómo hacer ese cambio, que saben que tienen que hacer algo, pero necesitan un poco, un empujón, un despertar, vale, ¿cómo empiezo? Vale, a mí nadie me ha enseñado, yo sé que tengo que cambiar algo, pero yo no sé qué herramientas utilizar o cómo empezar a dar el primer paso, ¿no? Ese sería el primer perfil de persona al que está enfocado este libro. El segundo perfil de persona serían los líderes, vale. Pero cuando yo me refiero a líderes, yo no hablo de los líderes porque la primera impresión, el primer pensamiento que nos viene a la cabeza cuando pensamos en líderes, pensamos en directivos, ¿no? En jefes de equipos, en los jefes de la empresa, en nuestro propio jefe, ese es un líder, ¿no? Pero yo escribiendo este libro, cuando pensaba en el líder, hablaba de cualquier persona que quiera ayudar a otras personas o grupos en su consecución de objetivos. No solo en directivos de empresas, en líderes de empresas, sino también en maestros o incluso padres, por ejemplo. ¿Por qué? Porque aunque no pensemos en ello, por ejemplo, un maestro es un líder, es decir, es un guía para sus alumnos. Y a mí me encanta, me agrada mucho ver que cada vez son más, por fortuna, los maestros que se meten en el mundo del desarrollo personal en general y del coaching para saber más, porque luego lo aplican en su trabajo y lo llevan a cabo con sus alumnos, ¿no? Y eso es algo que a mí me parece precioso. Y por qué no también pensamos en los padres. Los padres también son líderes, porque al fin y al cabo se convierten en referentes para sus hijos, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de líderes, hablo de todo tipo de personas que son, en un momento dado, guías de una persona o más de una persona o equipos también. También este libro, este manual, viene muy bien, puede ayudar mucho, puede enriquecer a líderes de empresas, ¿vale? En este libro hay un punto en el que yo recomiendo, me paro a recomendar que primero se utilice, porque es verdad que el tercer perfil que lo vamos a ver ahora, que son estudiantes de coaching, gente que se está formando en coaching, pero yo siempre recomiendo que, sea para lo que vayamos a utilizar este libro, recomiendo que primero se haga una primera vuelta a modo personal, es decir, yo utilizo este libro, llevo a cabo las herramientas, lo pruebo conmigo, aprendo yo personalmente con ese libro y cuando ya veo los resultados y veo cómo funciona y veo efectivamente la efectividad de todo lo que se habla en el libro, de las herramientas y demás, es cuando los resultados a la hora de utilizarlo con otras personas se hace mucho mejor porque no es lo mismo intentar ayudar a una persona cuando no sabe cuando no se sabe cómo funciona realmente algo, a cuando se tiene la fe de que esto lo he usado yo primero conmigo, sé que funciona, me ha servido, me impulsa, me motiva, quiero seguir aprendiendo, quiero seguir desarrollándome, superándome y entonces ahora es cuando lo llevo a cabo con otras personas en el caso de que sea un líder de equipo, etcétera, ¿vale? Y bueno, como bien podéis ver aquí, bien había dicho antes, el tercer perfil al que va enfocado este manual es a estudiantes de coaching, ¿vale? Que requieren de un apoyo bibliográfico. Es decir, este manual está pensado para que sirva de apoyo para enriquecer a personas que están empezando a aprender en el desarrollo personal, que quieren conocer herramientas para enriquecer lo que ya están aprendiendo, etcétera, ¿vale? También aquí, por ejemplo, he tenido muy en cuenta para enfocarme en el tema de los estudiantes de coaching, me he parado, por ejemplo, a hablar de dónde proviene el coaching, es decir, de las raíces del coaching, de dónde viene, ¿no? ¿De qué se empapa el coaching? ¿Cómo nació? Y bueno, y me paro en un punto en donde hablo, por ejemplo, hablo de Sócrates y de Platón, es decir, el coaching, aquí en el libro se puede ver que el coaching, la mayor influencia o una de las mayores influencias, por no decir para mí la mayor, que tiene es el modo superandi o el modo de actuar que tenía Sócrates. Es decir, ¿qué hacía Sócrates? Tenía una forma muy curiosa de hablar con las personas con las que interactuaba, ¿no? Y era que a base de preguntas poderosas, a base de preguntas potentes, le gustaba, fuera las ideologías que tuviera la otra persona, ya fueran sobre todo en cuestión de política, lo que hacía es que provocaba preguntas poderosas para provocar siempre que la otra persona pusiera en duda absolutamente todo lo que veía y todo lo que escuchaba, ¿no? Sobre todo en el terreno político. Entonces, Sócrates daba igual la ideología que tú tuvieras, daba igual los pensamientos que tú tuvieras, las razones, como tú razonaras, que Sócrates siempre iba a encontrar la pregunta adecuada, la pregunta perfecta
para que tú llegaras a poner en duda, para que vieras, para hacer un poco de espejo, que es al fin y al cabo el modo de trabajar del coaching, para hacer un poco de espejo de la persona que tenía delante, para hacerle ver que quizás estaba teniendo una idea radical, es decir, que a lo mejor tenía parte de la verdad, pero no tenía la verdad absoluta, porque al final nadie tiene la verdad absoluta, ¿no? Entonces llegaba realmente a poner en duda a todas las personas con las que hablaba, y eso era muy poderoso, porque conseguía hacer recapacitar a la gente, hacer que pararan un momento, que pensaran y que se dieran cuenta de que a lo mejor no tenían toda la razón o la verdad absoluta, y que a lo mejor necesitaban hacer un cambio de chip, un cambio de cómo habían actuado hasta ese momento para lograr resultados diferentes, ¿no? Entonces, la base más fuerte del coaching viene de Sócrates, ¿vale? Pero también me paro a hablar de Platón, por ejemplo, y de la famosa historia de la caverna, que si no todos, casi todos lo conocemos. Y bueno, en ese punto me paro expresamente para hacer ver... en este punto me paré un poco, en principio, pensando en los estudiantes de coaching, ¿vale? Hombre, porque es más razonable que ellos sepan de dónde viene el coaching y de qué se empapa y de qué está influenciado, ¿no? Pero me pareció interesante también para cualquier otra persona que quisiera saber eh, un poco los entresijos, ¿no? Es decir, cuando nos paramos a pensar en la fabulosa, que a mí me encanta, me fascina, la historia de la caverna de Platón, nos hace ver que hay un mundo mucho más amplio, más allá de lo que nosotros simplemente vemos delante de nosotros. Es decir, hay mucho más allá delante de lo que estamos limitados a ver. Que el mundo es mucho más amplio de lo que bien podríamos pensar, de lo que nos ponen por delante o de lo que nosotros decidimos ver, nada más, ¿no? Entonces, bueno, me paro en ese punto para que también cualquier persona que acceda a este manual, que lea este manual, se dé cuenta de que quizás estamos más dormidos de lo que en un principio podríamos pensar, ¿vale? Bien, vamos al siguiente punto, vamos a parar a hablar del Ikigai, que es el primer punto importante en el que me paro a hablar en el libro. Y bueno, yo os hago la pregunta por si a alguien le apetece responder, si habéis oído hablar de él, si habéis oído hablar del Ikigai, ¿vale? Porque es un término que se está utilizando cada vez más, es un término que se está poniendo de moda, que cada vez más gente conoce, es un término apasionante, a mí me resulta precioso, y bueno, hay mucha gente que se está interesando por el Ikigai, hay gente que sabe ya de antemano lo que es el Ikigai, hay gente que se está poniendo manos a la obra para trabajar el Ikigai, hay gente que ha oído hablar del Ikigai pero no sabe realmente qué es lo que es, y seguro que hay muchísima gente, quizá algunos de los que me estáis escuchando, que nunca habéis oído hablar del Ikigai, ¿no? Y el caso es que cada vez más se están escribiendo muchos libros sobre él. No sé si sabéis o si incluso estáis ya en proceso de trabajo para alcanzar el Ikigai. Bueno, ¿qué es el Ikigai? Vale, Ikigai es uno de esos preciosos términos japoneses, que hay bastante, no es el único, que no tienen una traducción determinada o exacta en el español, pero que tienen un significado muy profundo y concreto. Se divide en dos partes. La palabra Ikigai se compone de Iki, aquí podemos ver el kanji, que se refiere a la vida, y Kai, que significa la realización de lo que uno espera y desea. Así, el término Ikigai se refiere concretamente a la realización de lo que uno espera y desea en su vida. Es decir, el éxito más personal e individual de cada uno de nosotros. Lo que se vendría un poco a, a resumir como aquello para lo que sentimos que hemos nacido, nuestra razón de ser. Aquello, a mí me gusta un poco compararlo con esa famosa frase de cuando consigues hacer algo que tanto tiempo llevabas esperando, por lo que tanto llevabas luchando, dices, por fin me puedo morir tranquilo, ¿no? Un poco en tono de humor, pero vendría a ser un poco eso, ¿no? Vale, vamos a ver un gráfico para comprenderlo mejor, ¿vale? Así, a simple vista se puede ver mejor. Cuando hablamos del Ikigai nos estamos refiriendo concretamente al punto exacto de nuestro interior en donde se cruzan la pasión, la profesión, la misión y la vocación, ¿vale? En principio así se puede ver como un dibujo quizá un poco caótico, pero bueno, si lo desgranamos un poco podemos ver que hay cuatro puntos principales, ¿vale? Que serían aquello que amas, aquello que amamos, aquello que necesita el mundo, aquello por lo que nos pueden pagar o aquello en lo que somos buenos, ¿vale? Entonces, si en un primer momento unimos, porque podemos tener, es muy común, o una de las cosas más comunes que le pasa a la mayoría de la gente, es que suelen tener uno de estos puntos principales en su vida, o como mucho dos de ellos, o muchos incluso si tienen un poco de suerte pueden tener tres de ellos, ¿no?
Lo difícil es tener un poco de todo, que es donde vendríamos a hablar del Ikigai, ¿no? Entonces, si por ejemplo unimos el punto de aquello que amamos con aquello que necesita el mundo, nos estaríamos encontrando con la misión, ¿vale? Si unimos lo que necesita el mundo con aquello que nos pueden pagar, nos encontraríamos con la vocación. Si unimos aquello en lo que somos buenos con aquello por lo que nos pueden pagar, estaríamos hablando de la profesión. Es decir, ¿cuál es tu trabajo actual? Lo más probable, no digo que todo el mundo, pero a mucha gente le pasa, que aquello por lo que eres realmente bueno, pero quizás no es lo que amas o no es lo que necesita el mundo, y aquello por lo que te pueden pagar, ¿no? Y si unimos aquello en lo que somos buenos con lo que amamos, nos encontramos con la pasión, ¿no? Vale, y luego si unimos cada uno de esos puntos más pequeñitos, por ejemplo, si unimos la pasión y la misión, nos encontramos en un punto en donde hay un goce y un sentido de realización, pero sin riqueza. Si unimos la misión con la vocación, nos encontramos con un punto de entusiasmo y complacencia, pero sensación de incertidumbre. Si unimos la vocación y la profesión, nos encontramos con el punto de confortable, pero de sensación de vacío. Y si unimos la profesión y la pasión, nos encontramos un punto de satisfacción, pero de sentimiento de inutilidad, ¿vale? Nos damos cuenta aquí, llegamos a la conclusión de que parece de que siempre falta algo, ¿no? De que hay muchas personas afortunadas que tienen muchas de estas cosas, tienen muchos de estos puntos, pero siempre o en muchas ocasiones sienten que les falta algo, ¿no? Que hay algo ahí que falla, que les gustaría cambiar, mejorar, que parece que no terminan de darnos la felicidad por completo, ¿no? Entonces ahí es donde llegamos a la clave en la que si unimos un poco de todos esos puntos, nos encontramos con el Ikigai, es decir, justo el centro del gráfico que estamos viendo, que sería aquello para lo que realmente hemos nacido, aquello para lo que aquello con lo que nos sentimos llenos y plenos, ¿no? Vale, entonces, vendríamos a resumir que el Ikigai podría ser perfectamente la respuesta a estas preguntas o a preguntas similares a ¿qué es lo que me llena realmente? ¿Qué es lo que me hace sentir pleno? ¿Qué es aquello para lo que he nacido? ¿Qué es aquello que me hace fluir? ¿Qué es aquello que hace que me da la felicidad, ¿no? ¿Qué es aquello que siento que para lo que estoy destinado, ¿no? Para lo que yo quiero luchar. Aquello que sé que el día que lo logre, puedo decir, como había dicho hace un momentito, ya me puedo morir tranquilo, ¿no? Aunque pueda sonar un poquito triste, pero es la sensación esa de paz, de me estoy dedicando por fin o estoy haciendo aquello que me gusta, ¿no? El Ikigai, pues perfectamente podría ser, por ejemplo, para muchas personas el Ikigai puede ser ayudar a otros, por ejemplo, ¿no? Ayudar a otras personas a superar dificultades que uno mismo ha superado y que ahora pues se ve en la necesidad o en el propósito, ¿no? Sería el propósito de vida y el propósito de ayudar a otras personas a superar eso que está por lo que están pasando, por lo que ya hemos pasado nosotros, ¿no? Existen muchas personas que son especialistas en un sector porque han pasado por eso y quieren ayudar a otras personas. El Ikigai también puede ser, por ejemplo, hay quien, por ejemplo, imagina que el Ikigai de su vida es escribir un libro porque quiere dejar huella, pues quiere escribir, por ejemplo, quiere escribir un libro, o por ejemplo el hecho de tener un hijo. Hay gente para la que el Ikigai es tener un hijo, ¿no? Pero no se queda todo aquí, es decir, esto sería un poquito superficial, o en principio podríamos para no pensar, y de hecho recomiendo, no digo que se haga ahora mismo, pero que se haga bien cuando termine esta presentación, o que se haga mañana o en otro momento, que cojamos un bolígrafo y un papel y nos hagamos bien estas preguntas o preguntas similares, bien pueden ser preguntas más personalizadas que nos resuenen a nosotros mismos, que se parezcan a estas, es decir, qué es lo que realmente me llena, qué es aquello por lo que yo lucharía, qué es lo que me hace sentir pleno, qué es lo que me da la felicidad, qué es aquello para lo que creo que he nacido, ¿no? Y vamos a tomarnos un tiempo y vamos a responder, vamos a escribir detenidamente la respuesta. Seguramente si no a todos, a casi, no digo que a todos, pero a casi todos, a muchísimas personas les podría sorprender cuáles serían las respuestas. ¿Por qué? Sencillamente porque normalmente no nos paramos a preguntarnos a nosotros mismos, no nos paramos a escucharnos, no nos paramos a ver si realmente lo que estamos haciendo nos lleva al punto al que queremos, no nos paramos un poco a saber cuál es nuestro objetivo, ¿no? Pero bueno, vamos a ir un poco más allá, no nos vamos a quedar solo con estas preguntas y podríamos hacer una última pregunta que para mí es la pregunta clave, que sería: ¿es eso lo que estoy haciendo ahora? Es decir, ya habiendo recopilado las respuestas anteriores, nos pararíamos y nos preguntaríamos: ¿eso que he respondido en esa hoja de papel es lo que estoy haciendo ahora?
Y puedo asegurar que muchísima gente se sorprendería al darse cuenta de que nunca se han parado a ver qué era lo que realmente querían. Mucha gente se sorprendería y se sorprenderá de hacer este ejercicio al ver que nada de lo que ha respondido anteriormente tiene que ver en absoluto con lo que está haciendo ahora. Entonces muchas veces hacernos esas preguntas hace en nosotros un clic que nos para a recapacitar si realmente estamos haciendo algo por nosotros, si estamos haciendo algo por nuestra vida, ¿no? Por nuestro propósito de vida, por nuestro Ikigai, en definitiva, ¿no? Bien, vamos ahora al segundo punto importante del libro. Ya hemos hablado del Ikigai, que es con lo que empiezo. El manual se divide mayormente en esas dos partes, ¿no? Primeramente en el Ikigai, y ya después de hablar del Ikigai, ya nos nos remangamos como yo digo, y empezamos a trabajar, ¿no? Y entonces vamos a empezar ya con la práctica, con lo realmente interesante, que es, vamos a hacer un cambio, ¿vale? Y bueno, como dije al principio, como la primera vuelta, que yo recomiendo que se haga con respecto al libro, es para nosotros, a modo personal, pues primero vamos a hacer un cambio en nuestra vida. Y para eso lo primero que tenemos que hacer es saber qué es el coaching. Yo sé que muchos de los que estáis aquí ahora mismo, sé que bastantes personas saben lo que es el coaching, o bien porque han sido clientes míos directamente, o me siguen porque les interesa el coaching, han oído hablar del coaching, del concepto tal y cual, pero no saben exactamente en qué consiste un proceso de coaching, ¿vale? Lo que es un proceso de coaching es un trabajo que no tiene por qué funcionar en una o dos sesiones, normalmente no suelen funcionar con pocas sesiones, ¿vale? Y bueno, y me gustaría dejar claro también, por supuesto, que coaching no es dar consejos, coaching no es motivar, coaching no es decir tú lo vales, tú puedes, ¿no? Eso no es coaching, eso es motivación. Y dentro del coaching se puede utilizar la motivación, pero el coaching no es solamente eso, ¿vale? Puede ser una parte del coaching y no tiene por qué ser así, ¿vale? Pero vamos a ver un poquito cómo funciona para que podamos saber exactamente cómo aplicarlo, ya sea a nosotros mismos o como líderes para aplicarlo a otras personas, ¿vale? Yo he resumido aquí el coaching en 5 puntos importantes, ¿vale? Que son para mí, que sería método socrático, que se basa en lo que hemos hablado antes de Sócrates, preguntas poderosas, que ahora vamos a ver lo que es, hacer que la otra persona se cuestione a sí misma y a su forma de proceder, ¿vale? Hacerle ver que a lo mejor no tiene la verdad absoluta o tiene solo una parte de la verdad, ¿vale? Crear resonancia interna en el otro, que esto a mí me parece muy bonito, y descubrir y sacar todo el potencial, ¿vale? El método socrático tiene este nombre por lo que he comentado antes hablando del gran filósofo Sócrates. Consiste en coger el modo de proceder que tenía él cuando hablaba cuando discutía, cuando debatía con las personas, y consiste en no facilitar la información o las soluciones a los problemas desde fuera hacia adentro. Es decir, en ningún momento en el coaching, lo último que se debe de hacer es decirle a la otra persona, o decirle a nosotros mismos, si nos lo estamos haciendo nosotros mismos, imponernos lo que tenemos que hacer, sino buscar con preguntas poderosas, que es el segundo punto, buscar la solución dentro de nosotros. Es decir, lo que pensaba Sócrates, que también lo pensaba Platón, es que para todo conflicto que nosotros tengamos dentro de nosotros mismos, la solución nunca jamás va a estar fuera, que es el error que si no casi siempre cometemos todos, ¿no? Todo el mundo, casi todos. Tenemos un problema, buscamos la solución fuera, ¿no? En casos extremos hay gente que se dedica a lo mejor a comprar compulsivamente para ver si así son más felices, eso ya en casos más extremos, ¿no? Pero tendemos a buscar la solución fuera, en algo, en alguien que nos ayude, que nos facilite, ¿no? Ese es el mayor error que se comete siempre cuando hay problemas emocionales, ¿no? O problemas o conflictos internos. Sin embargo, Sócrates lo que venía a decir era, si tú tienes un conflicto interno, lo más normal es que la solución esté dentro de ti. Y vamos a encontrar esa solución no diciéndote yo desde fuera lo que tienes que hacer, sino haciéndote las preguntas para que tú te remuevas por dentro y encuentres tú tu propia solución, ¿vale? En definitiva, el coaching cuando se hace entre dos personas, cuando por ejemplo yo como coach lo hago con un cliente, es comparable a un espejo. Es decir, mi objetivo o mi función cuando estoy con una persona a la que le estoy haciendo un proceso de coaching es hacer de espejo. Es decir, me pongo delante de esa persona, la escucho, le hago preguntas, escucho sus respuestas y provoco con más preguntas poderosas o repitiendo lo que la otra persona ha dicho, hago que esa persona se refleje en mí, se escuche, porque normalmente no nos escuchamos,
Y escuchándose muchas veces le puede venir esa inspiración de, Dios mío, eso lo he dicho yo, pero eso nunca me había escuchado decir yo algo así, ¿no? Pues me parece hasta absurdo lo que acabo de decir, ¿no? Eso que parece tan banal, tan pequeño, a base de hacer muchas preguntas poderosas y de un proceso que a veces puede resultar largo, la persona llega a un estado en el que cuando se escucha a sí misma, cuando ve lo que está diciendo, cuando ve lo que está haciendo, su modo de actuar, sus hábitos, su modo de proceder, y empieza a ponerse en duda a sí mismo y todo lo que ha estado haciendo hasta ahora, sus creencias, todo lo que ha aprendido, etcétera, es cuando empieza a reaccionar, empieza a desaprender y a saber dónde tiene que apretar la tuerca para empezar a cambiar los hábitos, a cambiar las creencias, etcétera, para en definitiva empezar a cambiar los resultados, ¿vale? El método socrático se basa en eso, no te voy a decir, no te voy a recomendar qué es lo que haría un amigo cuando tenemos un problema y quedamos con un amigo y le pedimos un consejo, lo primero que haría sería darnos un consejo, que a lo mejor nos puede servir, pero a lo mejor no, y lo más seguro es que no nos puede servir. ¿Por qué? Porque nos está dando un consejo que le serviría a él en el caso de que estuviera en nuestro pellejo, ¿vale? Pero el coaching, el objetivo del coaching es hacer que la persona encuentre su propia solución dentro de sí misma. Es más, a mí me gusta poner siempre el ejemplo de yo me he podido encontrar con clientes, que 2, 3, 4 clientes que han podido tener el mismo conflicto y sin embargo cada uno de ellos ha necesitado una solución distinta y por supuesto nunca se la he dado yo. O sea, la hemos buscado juntos, ¿no? Hemos creado un plan de acción y hemos buscado una solución juntos, ¿vale? El segundo punto sería las preguntas poderosas, que tiene que ver también con el método socrático, que sería encontrar la pregunta adecuada en el momento adecuado para que la persona que tenemos delante se pare a pensar y diga, vaya, no me lo había planteado nunca de esa manera, ¿no? ¿Por qué? Porque esa persona se encuentra, como yo digo, en el ojo del huracán, ¿no? En medio del problema, entonces le resulta difícil ver otras percepciones, ¿no? Pero cuando nosotros nos ponemos delante como si fuéramos un espejo y empezamos a buscar, pero tenemos otra perspectiva porque lo vemos desde fuera, ¿no? Como el ejemplo que he puesto antes del amigo, que tiene otra perspectiva y te da un consejo, ¿no? Porque tiene otra perspectiva y lo ve más claro, ¿no? Cuando nos ponemos delante, podemos encontrar las preguntas concretas, las preguntas exactas e ideales en ese momento para que esa persona se pare un momento a pensar y diga, pues no me lo había planteado nunca de esa manera, pues voy a empezar a cambiar esa creencia, pues puede que no tenga del todo la razón. No sé, si me ocurren, ¿no? Respuestas, ¿no? Que puede hacer a esa persona despertar, inspirarse, encontrar una posible solución, ¿vale? En definitiva, con esto lo que estamos haciendo es hacer que la otra persona se cuestione a sí misma y su forma de proceder, es decir, que llegue un momento en su vida que se plantee que a lo mejor todo lo que estaba haciendo estaba mal, pero no lo sabía, porque era lo que había aprendido a través de experiencias, a través de, porque ya lleva mi padre haciéndolo toda la vida, pues yo también lo hago igual, ¿no? Entonces llega un momento en el que se plantea que a lo mejor para su vida, su circunstancia o su objetivo, esa forma de proceder no es la aceptada, ¿no? Con las preguntas poderosas se pueden conseguir eso. En definitiva, crear resonancia interna en el otro, lo que yo digo también a veces como un terremoto, ¿no? A mí me han llegado a decir claramente algunas personas, es que me has hecho esa pregunta y he sentido un terremoto dentro de mí que me ha hecho verlo todo de otra manera, ¿no? Perdón, el objetivo final sería a lo que queremos llegar con esa persona, con un proceso de coaching, es al fin y al cabo descubrir y sacar todo el potencial que tenemos dentro, ¿vale? Que tenemos dentro y que desconocemos por completo, es decir, no sabemos ni dónde están nuestros límites, ni hasta dónde podemos llegar, ni toda la contaminación, como yo digo, que tenemos encima, que nos está bloqueando el tesoro que realmente tenemos dentro de nosotros, ¿no? Y ahora lo vamos a ver a continuación con un ejemplo, con una historia muy bonita, que a mí me encanta. Bueno, como dijo Albert Einstein en su momento, que era la famosa frase que todo el mundo casi todo conoce, que es, si quieres obtener resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Es decir, es tan sencillo como pensar simplemente que, si yo tengo un objetivo, vamos a hablar, por ejemplo, con números, hablando ahora que estamos hablando de Einstein, vamos a poner el ejemplo con números porque es más fácil de entender, pero aplicado a la vida diaria es exactamente igual, solo que es muy difícil de verlo, sobre todo desde la perspectiva de la persona que tiene el conflicto, que tiene el problema, ¿no? Imaginemos que yo tengo un objetivo, y mi objetivo es un 4, el número 4, y ahora resulta que llevo toda la vida sumando 2 más 3, y siempre me sale 5, y no sé por qué, ¿no? Entonces llega un momento en el que despierto, o me hacen la pregunta adecuada, o recapacito, o me paro a pensar, o me pregunto a mí misma qué es lo que estoy haciendo, mi forma de proceder, y me doy cuenta de repente que llevo toda la vida utilizando un número mal, ¿vale? Puede parecer algo banal, algo casi, bueno, evidente, ¿no? Si sumo 2 más 3 me sale 5, lo entendemos cuando hablamos de números,
o cuando hablamos de cosas tangibles. Pero ¿qué tal si empezamos a practicar la introspección y a mirar si a lo mejor dentro de nosotros estamos haciendo lo mismo, con nuestras emociones, con nuestras creencias, con nuestros bloqueos? Si llevamos toda la vida con una misma creencia y nos da un mismo resultado y queremos cambiar ese resultado, a lo mejor tenemos que empezar a cambiar la creencia, o a lo mejor tenemos que mejorarla o darle una vuelta de tuerca, ¿no? Es decir, muchas veces no significa cambiar nosotros o cambiar nuestra forma de ver la vida, a lo mejor nos falta algo, ¿no? A lo mejor sabemos parte de la verdad, pero no sabemos toda la verdad y a lo mejor nos falta algo más de esa verdad, ¿no? Bien, y a mí me gusta mucho comparar el coaching, cuando hablo de lo que hablábamos antes, de lo de sacar lo mejor de nosotros mismos. Me encanta, me apasiona, me fascina recuperar una historia que me encanta de Miguel Ángel Buonarroti, el artista. Y es que, bueno, una vez me enteré de un capítulo precioso de su vida en el que alguien, cuando él creó, bueno, creó, él dijo que no lo creó, ¿no? Pero bueno, cuando nos referimos a eso, nosotros decimos que lo creamos, ¿no? Cuando creó la estatua de la maravillosa, la imponente estatua del David, alguien le preguntó a Miguel Ángel, ¿cómo ha hecho usted para crear esa figura? ¿Cómo ha hecho usted para crear esa maravillosa obra de arte, ¿no? Que a todo el mundo fascinó. Y la respuesta de él fue tan sencilla como: vi el ángel en el mármol y tallé hasta que lo puse en libertad. Es decir, si lo traducimos, lo que verdaderamente estaba diciendo Miguel Ángel es que él no creó al David, sino que él, cuando cogió la gran piedra de mármol y la vio por primera vez, incluso antes de tocarla, por primera vez, antes de empezar a tallarla, él ya imaginó la imagen del David dentro de la piedra, es decir, la vio, la visualizó, la descubrió antes incluso de tocar la piedra. ¿Qué es lo que hizo seguidamente? No la creó, sino que empezó a quitar capas y capas de mármol para quitar lo que sobraba, para sacar a la luz, para dejar en libertad lo que él ya había visto que estaba dentro. No sé si me explico, no es lo mismo crear que sacar a la luz, ¿vale? Entonces, con el proceso de coaching, a mí me gusta decir que nosotros no creamos un ser nuevo, no cambiamos, no somos otra persona. Lo que hacemos es quitar todo lo que nos sobra, ¿vale? Como Miguel Ángel quitó todas esas capas de mármol, no creó desde cero, sino que quitó toda la contaminación que tenemos desde pequeño, bloqueo, miedo, incertidumbre, creencias, etcétera. Nos quitamos todo lo que nos sobra y sacamos a la luz lo que ya existe dentro de nosotros, porque ya existe dentro de nosotros. No estamos creando algo que ya no hay, ya está dentro de nosotros. Lo que pasa es que llevamos toda la vida tapándolo con un montón de contaminación o cosas que nos limitan, ¿vale? Bueno, en definitiva, ¿qué es el coaching? Pues se podría resumir como el descubrimiento de la mejor parte de nosotros, como Miguel Ángel descubrió el David, escondida en nuestro interior, dentro de múltiples capas de bloqueos que nos frenan, creencias limitantes, miedos que nos bloquean, etcétera, ¿vale? O sea, que yo lo resumiría de esa manera, es decir, cuando una persona pasa por un proceso de coaching, a lo que va a hacer durante el proceso de coaching es a quitarse todo aquello que le sobra para dar luz a aquello que ya existe dentro de sí mismo o de sí misma, ¿vale? Bien, entonces vamos al siguiente punto, que sería ya ver cómo alcanzar por fin mis objetivos. Es decir, aquí es donde, en la parte del manual, en donde ya paso a la parte práctica, ¿vale? Aquí evidentemente vamos a hablar un poco por encima de términos muy concretos, porque seguro que muchos de vosotros no habéis oído hablar de estos términos, ¿vale? Para que sepáis un poco cómo se trabaja en un proceso de coaching, porque el proceso de coaching es un proceso muy, muy estructurado, ¿vale? Ya sea una sesión de coaching o durante todo el proceso entero, se trabaja con dos herramientas en concreto, la herramienta principal, que se denomina Grow, ¿vale? Y yo diría como más pequeña, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como una subherramienta dentro del Grow, que es el Smart, ¿vale? ¿Y para qué sirven estas herramientas? Esta forma de aplicar en el trabajo sirven sencillamente para ayudar a la persona a la que le estamos haciendo un proceso de coaching a crear un objetivo, de manera que durante el camino, a la hora de lograr el objetivo, no haya absolutamente ninguna duda al respecto de lo que quiere. Y me explico, ¿vale? Me explico, porque lo que suele pasar, yo creo que hasta el día de hoy, si no ha pasado en el 100% de los casos, no recuerdo ahora mismo el 1% en el que haya pasado, de gente que me ha venido porque quiere trabajar un objetivo y me dicen: sé lo que quiero, lo sé claramente, yo sé lo que quiero cambiar de trabajo.
quiero ser feliz, o quiero llevarme bien con mis compañeros de trabajo, o comunicarme mejor con mi jefe, ¿no? Parecen objetivos claros, concreto y conciso, pero ¿qué es lo que ocurre? Lo más probable es que cuando esa persona viene y me plantea ese objetivo que quiere, cuando empezamos a trabajar, suele pasar que esa persona tiene una versión de lo que ha dicho y yo percibo otra versión de lo que ha dicho, o me falta toda la verdad, ¿vale? O me faltan todos los detalles que necesito que esa persona me diga, o que incluso que esa persona tenga, que a lo mejor no los tiene, para llegar al objetivo y que durante el camino no haya absolutamente ninguna confusión con lo que realmente quiere, ¿vale? Incluso podríamos decir que el Grow y el Smart sirven para, en algunos casos ha llegado a servir en algunos clientes que yo he tenido, para que el cliente se dé cuenta de que el objetivo que me había dicho en la primera sesión no era realmente lo que quería, sino que era algo que creía que quería, pero a lo mejor no se le parecía ni de lejos, ¿no? Y luego durante el proceso de coaching se daba cuenta de que lo que quiere realmente es otra cosa, no es eso, ¿vale? Entonces, el Grow sirve para exactamente para filtrar el objetivo y saber con la mayor claridad posible qué es lo que quiere, ¿vale? Y el Smart viene a ser una herramienta para evaluar que el Grow realmente cumple una serie de requisitos que ahora a continuación vamos a ver, ¿vale? Hola Ana, qué interesante, con todas estas herramientas seríamos mucho más felices. Un saludo desde Málaga, igualmente. Pues sí, estas herramientas nos ayudan cuanto menos a acercarnos a la felicidad. O sea que yo creo que es muy importante darlas a conocer, ¿vale? Porque, bueno, siempre solemos pensar que cuando vamos a un profesional, ya sea coach o psicólogo para otros temas, ¿no? Que no trabaja el coaching, terapeutas, etcétera, pensamos que simplemente con que esa persona nos dé una visión de su vida, o sea, una visión suya desde fuera, o nos dé consejos, nos van a ayudar. Pero en la mayoría de los casos faltan herramientas, ¿vale? Las herramientas son necesarias para saber paso a paso cómo llevar a cabo los pasos y para hacerlo a tu modo, a tu ritmo y para encontrar tu solución y no la solución de otra persona, ¿no? Y son herramientas muy, como he dicho al principio, hablando de Grow, muy específicas, muy concretas, muy... no me viene la palabra a la cabeza, pero para medirlas, podríamos decirlo así, para medirlo, para que sea de una manera más tangible, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para que yo pueda medir que voy por el buen camino, ¿no? Como he dicho hace un momentito, con el Grow mucha gente se da cuenta de que el objetivo que traían inicialmente no era su objetivo, era a lo mejor el objetivo de su familia, ¿no? Y no eran conscientes y de repente cuando empezamos a hacer el Grow se dan cuenta de que eso no es realmente lo que quieren, que lo que quieren es otra cosa, pero que no tiene nada que ver, ¿vale? Y muchas veces puede resultar sorprendente, ¿vale? Vale, pues las herramientas del Grow y el Smart se dividen, como he dicho antes, en diferentes pasos, ¿vale? Cada una de las palabras son iniciales de cada uno de los pasos que vamos a seguir. Evidentemente yo aquí hablo de esto así un poco por encima para que sepáis cómo funciona cada herramienta, pero en el manual vais a poder ver paso por paso cómo se utiliza cada herramienta y las preguntas que se utilizan en cada una de ellas. El Grow tiene sus preguntas, ¿vale? Y tiene sus preguntas poderosas, como hemos hablado antes, para que sea el cliente el que vaya viendo cuáles son las respuestas y cuando hacemos una recopilación de todas las respuestas es cuando podemos ver si ese objetivo es correcto o si hay que cambiarlo porque a lo mejor no era su objetivo personal, ¿no? Entonces, los pasos del Grow empiezan con una meta, es decir, lo primero que hay que hacer es generar un objetivo en común. Vamos a generar un objetivo los dos y que sea lo más claro, concreto y preciso posible para que yo sepa que lo que él me está diciendo es lo mismo que yo estoy percibiendo, para que no haya, para que lo entendáis un poquito mejor, voy a poneros un ejemplo, ¿vale? Si a mí me viene un cliente y me dice, y yo le pregunto, vale, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué quieres que trabajemos? Y me dice, yo quiero ser feliz. Vale, bien. Yo también. Vale, yo quiero ser feliz. Vale, entonces empiezo. ¿Qué es para ti la felicidad? Y en muchas ocasiones, cuando yo le hago esa primera pregunta, ¿qué es para ti la felicidad? Muchas veces la gente se para a pensar y dice, pues nunca lo he pensado, la verdad. Yo solo sé que no soy feliz, yo solo sé que me hace falta algo, pero y ahí es cuando empezamos a trabajar, a rascar, ¿qué es para ti la felicidad? Para mí la felicidad puede ser a lo mejor conciliar, mientras que para otra persona a lo mejor la felicidad se la daría, pues poder estar cerca de sus amigos y tomar una cerveza una vez a la semana con ellos, mientras que para otra persona la felicidad puede ser tener un trabajo que le permita más dinero también. Para otra persona la felicidad puede ser, yo qué sé, pues jubilarse en un lugar que tenga playa, ¿no? Entonces, cuando estamos creando la meta, tenemos que procurar que la persona sepa exactamente, tenemos que filtrar y hacer una serie de preguntas rascando hasta que la persona me diga exactamente
qué es lo que está buscando, para que no haya ningún atisbo de dudas por ninguna de las dos partes y que esa persona incluso sepa qué es lo que me está diciendo, ¿vale? El siguiente paso sería la realidad, es decir, cuando ya sé lo que quiero, ahora tengo que ver cuál es mi realidad actual. Es decir, dónde estoy ahora y dónde está la meta, para saber qué distancia hay y qué es lo que tengo que trabajar y con qué intensidad para llegar, porque la realidad puede ser que pueda estar más cerca o más lejos del objetivo, aparte de cuáles son mis circunstancias que me puedan permitir en más o menor medida ese objetivo. Entonces ahí es cuando sabemos si tenemos que trabajar más o poner más de nuestra parte para buscar opciones para llegar a esa realidad. El siguiente paso serían las opciones. ¿Qué opciones tengo? Si hay opciones, porque a veces podemos sentir que no las tenemos. Y si no las tenemos, vamos a crear las opciones desde cero, ¿no? Y el último paso sería la voluntad, es decir, qué nivel de motivación tengo yo, ¿no? El nivel de compromiso. Y el SMART se divide en, cuando ya tenemos creado el objetivo o la meta, pues ver si ese objetivo es específico, si es medible, si es alcanzable y si es realista. Y aquí me gusta a mí parar, en el libro hablo de ello también, hay un punto en el que hablo de ello, en el que cuando me refiero a algo alcanzable o realista, no me refiero a algo objetivo, es decir, lo típico que solemos decir, cuando yo tengo un sueño y me viene mi vecina y me dice, eso es imposible, yo conozco a uno que lo intentó y no lo consiguió. Vale, no es alcanzable para ella, no es realista para ella, pero yo hablo a nivel subjetivo, es decir, yo siento que es realista, es decir, yo me digo mi objetivo en voz alta, me lo leo en voz alta, siento que puedo hacerlo, sí, entonces es realista, entonces es alcanzable, eso es lo que importa, no si a otra persona le parece no le parece realista o alcanzable, yo lo siento como realista y alcanzable, perfecto, entonces lo es, si yo lo digo porque lo siento, entonces para mí lo es. Ahora, si sentimos, pues debemos de pararnos aquí porque pasa muchas veces que hay gente que se propone un objetivo y cuando evalúa si es alcanzable o realista, siente que no lo es, porque algo falla. Entonces, no significa que no vayamos a trabajar ese objetivo, sino que hay que trabajar para que esa persona sienta que es realista para poder, porque si nos ponemos a trabajar en un objetivo y esa persona durante el proceso no lo siente como realista, lo más seguro es que no lo alcance, ¿vale? Y el último paso sería temporizado, es decir, si se puede dividir por fase y vamos a ir evaluando si vamos por buen camino o no, ¿vale? Bien, a mí me gusta remarcar, aunque bueno, cómo alcanzar por fin mis objetivos tienen todos los pasos que hemos hablado antes, ¿vale? Y pueden tener muchos más, pero a mí me gusta hacer hincapié en concreto en el hecho de escribir el objetivo en un papel, que para mí es muy importante, y el recordárnoslo todos los días a modo visual, que eso tiene que ver con la motivación, que también hablo en el manual y también facilito herramientas. El manual es muy práctico, ¿vale? Y en todos los pasos en los que hablo en el manual, facilito herramientas prácticas para que podamos ver cómo hacerlo, porque es muy fácil decirlo, pues haz esto, hazlo de esta manera, siéntete así, ¿no? Pero yo en el manual facilito herramientas prácticas para que puedas hacerlo con un boli, un papel, recabar tu propia información y llevarlo a cabo, ¿vale? Entonces, el primero, que para mí es muy importante, para mí es vital, es escribir el objetivo en un papel. Es decir, en el momento en el que escribimos el objetivo en un papel y guardamos ese papel en un lugar que esté a mano de forma habitual o que lo podamos colgar en la pared para verlo cuando nos levantemos y nos acostemos, le estamos diciendo a nuestra mente que nos hemos comprometido. Es como cuando firmas un contrato. De hecho, a mí personalmente me gusta, desde una vez que lo probé en mí misma, ya lo hago también con mis clientes, y es que cuando creamos el objetivo, lo que hacemos es crear un contrato, no una frase simplemente, un contrato. Yo, Eva María Arrabal Martín, me comprometo a que para el 13 de julio del 2021 voy a conseguir X meta. Y para conseguir X meta voy a hacer esto, esto, esto y esto. Y finalmente cojo y firmo. ¿Qué le estoy diciendo a mi mente? Estoy trabajando con mi mente como si fuera, porque muchas veces, un fallo que cometemos muchas veces es pensar que con decírnoslo a nosotros mismos es suficiente, ¿no? Pero muchas veces a mí me gusta ver la mente como si fuera otro ser independiente de nosotros que vive dentro de nuestro cuerpo y que si no lo obligas a escribirlo en un papel y a firmar, no se va a comprometer contigo. Entonces, por eso es que a mí me gusta, por eso siempre que en el coaching es recomendable escribirlo en un papel. Pero a mí personalmente me gusta crear un pequeño contrato en el que escribo paso a paso lo que voy a hacer y firmar, ¿vale? Es como si estuviéramos comprometiéndonos mutuamente mi mente y yo, ¿vale? Entonces es más fácil que tenga la motivación y la fuerza y el impulso para alcanzar el objetivo. Y, por supuesto, recordárnoslo todos los días a modo visual. Es decir, no basta con recordárnoslo mentalmente porque no nos lo vamos a recordar, nos vamos a olvidar. Ahora, si nos ponemos unas fotografías, unas imágenes, un tablero de visualización, que en el manual explico cómo se hace, cualquier cosa visual, una imagen que me o frase que me recuerde todos los días aquello por lo que me estoy levantando todos los días, eso va a ser un ejercicio mental que te va a llevar a un punto en el que cada vez te va a parecer más realista, cada vez te va a parecer más posible
cada vez te va a parecer más cercano. De hecho, está científicamente demostrado que la mente no distingue lo que es real de lo que es ficticio. Por eso sufrimos tanto cuando soñamos, ¿no? Y esto es algo que me gusta a mí contar mucho porque es muy bonito. Cuando tenemos una pesadilla sufrimos. ¿Por qué? Porque la mente cree que es verdad. Entonces físicamente nos hace pensar que es verdad. Sudamos, temblamos, gritamos, sentimos que estamos corriendo, ¿no? Nos da taquicardia porque sufrimos, porque la mente piensa que es real. Entonces, en el momento en el que nosotros nos ponemos imágenes continuamente, que nos motiven a imaginar y a visualizar aquella vida que queremos, le estamos diciendo a nuestra mente que eso que está pasando es real. Entonces, cada vez estamos más cerca de ese objetivo. ¿Vale? Bien, seguimos con cómo alcanzar por fin mis objetivos. En el manual trabajamos los miedos, ¿vale? Y facilito también, por supuesto, herramientas prácticas para trabajar los miedos. Y también la perspectiva que tenemos realmente de nosotros mismos, ¿vale? Y en el caso de los miedos, yo dejo claro en el manual que los miedos necesariamente no tienen por qué ser erradicados, no tienen por qué ser eliminados. Que muchas veces la gente dice, hay una pregunta que me parece muy bonita y que yo la utilizo también a veces, que dice, ¿qué harías si no tuvieras miedo, no? Pero esa pregunta realmente no se hace para motivarte a que elimines los miedos necesariamente. Se hace para qué es aquello que para que seas capaz de recapacitar en qué es aquello que estás dejando de hacer porque tienes miedo, ¿no? O porque no porque tienes miedo, sino porque te estás dejando llevar en exceso por el miedo. ¿A dónde quiero ir con esto? Bien, pues en el manual yo dejo bien claro que no todos los miedos se pueden ni se deben erradicar, porque el miedo es necesario. De hecho, el ser humano existe, bueno, cualquier animal vivo existe hoy en día, porque en un momento dado tiene miedo y sale corriendo, o ataca, o se defiende, o se esconde, ¿no? Por eso estamos vivos, si no el ser humano a día de hoy, pues no estaría vivo. Si no tuviéramos miedo, correríamos con el coche a 200 por hora, entonces evidentemente el miedo es necesario, ¿vale? Entonces, a lo que voy con el manual es que no todos los miedos se pueden o se deben de erradicar, pero sí vamos a aprender con herramientas prácticas a, primero, identificar el miedo. Es decir, hay un momento dado en el que queremos conseguir un objetivo y no podemos, porque estamos asustados y nos hemos quedado paralizados. Vale, entonces ahí hay algo que trabajar. Primero, localizar el miedo. Segundo, evaluar si es racional o no, porque si es racional, ese miedo está ahí para algo, ese miedo está ahí para protegernos de algo, y está bien, y lo necesitamos y debemos de aceptarlo. Pero si es irracional, a lo mejor deberíamos de trabajarlo para convertirlo en racional o eliminarlo. Entonces, hay que primero localizar el miedo, luego evaluar qué tipo de miedo es, si me impulsa, o sea, si me protege de algo o no, y si no me protege de nada, entonces ese miedo hay que trabajarlo para eliminarlo. Y si me protege de algo, entonces lo que hay que hacer es trabajarlo para gestionarlo a nuestro favor, para reducir ese pánico, para no quedarnos paralizados, coger, como yo digo, a ese miedo de la mano y caminar juntos, ¿vale? Esa es la clave del trabajo de los miedos. En el manual hablo con más profundidad de ello. Y por supuesto la perspectiva que tengo realmente de mí mismo, es decir, cómo me hablo a mí mismo, qué me digo, qué pienso de mí mismo, qué he creído de mí toda mi vida, si realmente he llegado a mis límites, que lo más seguro es que no, o si sé siquiera dónde están mis límites. La mayoría de las personas han puesto de antemano los límites muy por debajo de donde en realidad los tienen, ¿no? Entonces, en el manual vamos a ver también qué perspectiva tenemos de nosotros mismos y hasta dónde podemos llegar, ¿vale? Trabajándonos a nosotros mismos. Bien, la motivación. En el manual hablo de motivación, pero hablo de la motivación de una manera, no sé si decir peculiar, o no peculiar, no, pero a lo mejor hablo de un modo que la gente no está acostumbrada a hablar de la motivación, ¿vale? Por eso aquí pongo estas preguntas claves que son, ¿qué me impulsa? ¿Lo que deseo realmente o aquello de lo que quiero huir? ¿Vale? Porque en el manual me paro a hablar de dos tipos de motivaciones. Esta es la motivación que todo el mundo conocemos, que consiste en la de visualizar aquello que deseamos con toda nuestra fuerza, que es la más común y la más recomendable, la más utilizada. La primera que yo siempre utilizo es qué es lo que quieres realmente. Vamos a trabajarlo, no vamos a crear una historia, vamos a crear una visualización, un panel de visualización, vamos a imaginarnos que ya estamos ahí, cómo será nuestra vida, bla, 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 ¿no? Es muy efectivo y muy potente. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando de repente hay una persona, que nos ha pasado a todos en mayor o menor medida en alguna vez, en algún momento, en el que sabemos lo que queremos, sabemos cuál es nuestro sueño, sabemos cuál es nuestro objetivo, pero por más que lo imaginamos, por más que lo visualizamos, por más que pensamos en ello y nos hacemos nuestra historia, no nos motiva. Es decir, ya me gustaría a mí tener una casa con piscina, pero no la tengo, ¿no? Pero no la tengo y nunca la tendré, ¿no? Es decir, sé lo que quiero, pero incluso por esa falta de motivación doy por hecho que nunca la voy a tener.
o intento trabajar con herramientas para motivarme, pero sigo procrastinando todo, sigo dejándolo todo para más tarde, sigo diciendo ya empezaré mañana. Hay otra forma de motivación, que es eso a lo que voy en el manual, muy interesante, a la que, bueno, a mucha gente le tiene respeto, que está bien, porque también hay que tener en cuenta que no hay que pararse mucho, no hay que estancarse en esa motivación, sino utilizarla, como yo digo, a cuentagotas para luego para utilizarlo como impulsor para luego enfocarte en el objetivo positivo, ¿no? Que consiste en pensar, ¿qué pasaría si de repente paro y no hago absolutamente nada? Es decir, sé cuál es mi objetivo, pero no voy a hacer nada. No hago nada porque, bueno, no me motiva lo suficiente, entonces me voy a quedar quieto donde estoy, ¿no? Pueden pasar dos cosas, o que te quedes donde estás, o muy probablemente que pierdas, porque no estás haciendo nada, te estás dejando llevar por la vida, te estás dejando llevar por el río salvaje y puedes estar incluso en una situación peor en la que estás, ¿no? Entonces, en un momento dado, enfocarnos en qué sería lo peor que me puede pasar, aquello que me horroriza solo de pensarlo, si nos paramos un momento lo suficiente en ese punto para que nos pinchen el trasero, como yo digo, con la suficiente intensidad, nos vamos a levantar del sofá y entonces vamos a cambiar el foco y vamos a ver qué es lo que realmente queremos. Y vamos a huir, como yo digo, vamos a huir de aquello que no queremos. Y muchas veces eso sirve de impulso. A mí me gusta compararlo con como si, imagina que vamos corriendo, me gusta poner los dos ejemplos. Vamos corriendo por un campo y tenemos delante un maletín lleno de dinero. Correríamos mucho, eso todos nosotros, el que más que menos correríamos mucho, unos más, otros menos, pero correríamos mucho. Nos podríamos encontrar sorprendentemente con que habría gente que le daría un flato, se cansaría y dejaría de correr porque, bueno, a lo mejor no le motiva tanto. Pero imaginemos que en lugar de un maletín con dinero hay un pitbull detrás nuestra, no hay maletín, o el maletín está mucho más lejos, pero hay un pitbull detrás nuestra abriendo la boca y gruñendo. Yo puedo decir que más de uno correría mucho más que si corriera hacia el maletín de dinero. Entonces a mí me gusta compararlo con eso. ¿Qué te impulsa más? ¿El maletín con dinero o el pitbull que te va a morder, seguro? Entonces, eso sí, lo que he dicho antes, teniendo claro que lo importante es no quedarse estancado en ese foco, ¿vale? Porque no es recomendable enfocarnos continuamente en aquello que no queremos, sino utilizarlo como impulsor para luego cambiar el foco y observar el maletín de dinero. Es decir, vale, hay un pitbull que nos está siguiendo, pero yo voy ahora que ya me ha hecho sufrir eso, ahora voy a mirar el maletín de dinero, ¿vale? Que no me voy a parar mucho en lo negativo porque tampoco es muy recomendable. Vale, y el siguiente paso a trabajar en el manual serían las creencias limitantes, ¿vale? Y aquí hago hincapié en que me refiero a creencias limitantes, no solo a creencias, es decir, las creencias como tal, al igual que los miedos, hay que verlas como algo que están ahí, que pueden ser incluso positivas. En algunos casos, cuando hablamos de creencias limitantes, no creencias motivadoras, o sea, cuando hablamos de creencias, no nos sin referirnos a limitantes o motivadoras, estamos hablando que algo, de algo que no es ni bueno ni malo, ni positivo ni negativo, simplemente es, las creencias son creencias y pueden estar bien y son respetables todas. La diferencia está en que, por un lado, están las creencias motivadoras, que no tenemos por qué trabajarla, porque incluso nos pueden impulsar, nos pueden empujar a hacer cosas que queremos, y ahora después pondré un ejemplo, y luego están las creencias limitantes, que son las que sí serían recomendables trabajar, es decir, ¿qué me frena o qué me bloquea? ¿Qué es lo que creo yo de mí y de mis circunstancias? Si tenemos una serie de creencias con las que hemos crecido durante toda nuestra infancia, siempre ha sido así en nuestra familia, y llega un momento en el que un día nos planteamos nosotros de manera individual un objetivo y esa creencia nos está frenando, sería recomendable, al igual que los miedos, localizar esa creencia, de dónde viene, por qué o para qué existe, si me está ayudando o no, y si me está frenando, trabajarla para lograr el objetivo. Luego, al contrario, están las creencias motivadoras, como he dicho antes. Un ejemplo muy sencillo de una creencia motivadora. Una persona que decide emprender. Y resulta que esa persona viene y dice, yo emprendo, vamos con los ojos cerrados, porque yo vengo de una familia emprendedora, muy exitosa, yo soy la cuarta generación de emprendedores y lo llevo en la sangre. Y en mi familia siempre ha ido bien. Evidentemente hay que tener en cuenta que todo esto independientemente de lo lógico de tener una formación y una preparación en emprendimiento. Pero quitando eso, la simple creencia de yo lo llevo en la sangre y me va a salir bien, hace que esa persona se autosugestione para encontrar el camino para que sí le salga bien. Sin embargo, una persona que tenga la misma intención, quiero emprender, pero vengo de una familia que nunca ha emprendido, y que siempre he visto el emprendimiento con miedo porque todo el que emprende lo pasa mal, que el 40% de los empresarios cuando están empezando pasan mucha hambre, que el 40% es mucho, ¿no?
Pues cuando vas con esa creencia, te autosaboteas, ¿vale? Y te pones tus límites, sin quererlo, de manera que te influye a la hora de fracasar. Y no digo que se vaya a fracasar sí o sí, pero si no trabajamos esas creencias que podemos llevar arrastrando desde niños, lo más probable es que nosotros mismos nos autosaboteemos. De ahí la importancia de no eliminar todas las creencias, sino localizar la creencia, de dónde viene, por qué o para qué está ahí, evaluar si nos impulsa o no y a partir de ahí trabajarlas, ¿vale? Si, en el caso de que nos limiten, en el caso de que sean motivadoras, pues adelante con ellas, ¿no? Vale. ¿Cómo usar este manual? Muy sencillo, pues como he comentado al principio de la charla, es un manual práctico de estudio, entonces yo recomiendo que se haga una primera mano, una primera vuelta, como si todos fuéramos estudiantes, con lápiz y papel, llevando a cabo todas y cada una de las herramientas que se practican en ella y utilizándolas en nosotros mismos, poniéndonos a nosotros a prueba para ver los resultados, ¿vale? Es recomendable, pues eso, hacer una primera vuelta, practicando de manera personal, para luego aplicarlo a otras personas, en el caso de que seamos líderes, ¿vale? Como he dicho antes, o de que nos estemos formando como coaches. Y finalmente, evaluar cada paso que hacemos y logramos preguntándonos, ¿cómo me siento? ¿Cómo me he sentido al hacer este ejercicio? ¿Me ha resultado valioso? ¿Me he sentido mejor? ¿Me ha hecho hacerme ver algo de mí? ¿Me ha hecho ver que hay algo en mí que estaba haciendo mal o que tenía que mejorar? O incluso, ¿a qué me impulsa a partir de ahora, después de hacer las herramientas? ¿Me siento mejor? ¿Me anima a querer seguir alimentándome de esto? Si la respuesta es que sí, pues además de decirte adelante, pues si eres una persona que quieres ayudar a otras personas o eres líder, pues evidentemente lo vas a llevar a la práctica con otras personas con mayor fe porque lo has practicado contigo mismo y has visto que tiene resultados, ¿no? Entonces es así como mejor funciona. Vale, y me gustaría terminar con una frase maravillosa de Tim Ferriss que dice: la frase algún día es una enfermedad que llevará tus sueños a la tumba contigo. Y eso es lo que, por desgracia, a muchas personas les pasa, ¿vale? Bueno, y para eso está el coaching y otros muchos procesos más que se pueden trabajar para no dejar los sueños para ese algún día, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya para finalizar, comentaros la pregunta, la gran pregunta, ¿dónde podéis adquirir mi libro, no? Y porque es verdad que mucha gente me ha preguntado desde que se publicó si el libro se adquiere por Amazon o si existe en físico. Pero no, el libro es de editorial BookBoom, como ya sabéis. Entonces, por ahora, y a no ser que haya algún cambio, el libro se puede adquirir a través de www.bookboom.com/es, para que lo podáis ver en español. Entonces, ahí en esa página web vais a poder ver todo el catálogo que tiene esa editorial de todos los libros que tienen a la venta. Entonces, es tan sencillo como entrar en la barra de búsqueda y poner bien mi nombre completo, Eva María Arrabal Martín, o el título del libro, que es Coaching Caminando hacia el Ikigai, ¿vale? Entonces, inmediatamente os saldrá la portada del libro, la descripción, de qué va, la sección para poner las opiniones, y entonces hay varias maneras de pago, hay varias maneras de acceder al libro, varias versiones, por decirlo de alguna manera, dentro de la versión digital. Pero en la pestañita en la que pone compra el ebook por 8,99 es la que os va a garantizar que vais a poder sacarla de la web para que sea de vuestra propiedad. Es decir, las otras formas de pago son para que podáis leer el libro en línea dentro de la web, pero si lo compráis por 8,99 lo podéis sacar de la web y puede ser de vuestra propiedad para leeroslo cuando vosotros queráis, ¿vale? Y bueno, y hasta aquí hemos llegado. Voy a hablaros un poquito de todas las redes sociales donde podéis encontrarme, mientras, como esto va con un poquito de retardo, para por si alguien quiere hacerme alguna consulta, alguna pregunta, os voy dando tiempo para que escribáis cualquier pregunta que queráis plantearme, si hay algo que queráis saber del libro que yo no he comentado, no sé. Entonces, mientras tanto, pues os comento que me podéis encontrar en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, en bibi.com, ¿vale? Entonces, a excepción de Facebook, que me podéis encontrar como Eva María Coach, @Eva María Coach, el resto me podéis encontrar como Eva María Raval Martín o Eva María Raval. Si quisierais escribirme un correo electrónico, cualquier consulta, cualquier duda, preguntarme por cualquier cosa, un correo electrónico a evamariaarrabal@gmail.com. Y por último, si alguien acaba de conocerme, quiere saber algo más de mí, pues abajo del todo habéis visto durante toda la presentación mi página web, que es www.evamariarrabal.com. Entonces ahí podéis ver más sobre mí, sobre mi trabajo. Os invito a que suscribáis porque habitualmente escribo en el blog. La temática sobre las que escribo son mis especialidades que os he comentado al principio, que son pues
desarrollo personal para personas tímidas o introvertidas, o también escribo mucho sobre ventas, persuasión, etcétera, o también escribo sobre el éxito en general, ¿vale? Esos son, digamos, los tres aspectos que yo toco más, ¿vale? Entonces ahí podéis conocerme un poquito más. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta, algo que preguntarme, algo que queráis saber, o no sé si alguno de vosotros ya tenéis el libro, que yo sé de algunas personas que ya se lo están leyendo, que ya me lo han dicho. Y bueno, agradeceros a todos vuestra asistencia. Lo he pasado muy bien. Ha sido un rato muy, muy bonito. Y bueno, muchas gracias por estar aquí. Espero que os animéis a comprar el libro. Y en el caso de que lo compréis, espero que lo disfrutéis mucho. Y si alguien se anima, si en algún momento quiere escribirme para darme su opinión o cualquier cosa, pues yo estaré encantada. Espero que me comuniquéis y me digáis lo que sea. Ha sido muy interesante. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan Miguel. Gracias, gracias. Pues nada, pues hasta aquí todo y pues nada. Acabo de estrenar mi canal de YouTube, entonces os invito a todos que os suscribáis también, porque este es mi primer libro, este es mi primer directo, ha salido bien, me alegro, y a partir de ahora tengo intención, uno de mis objetivos, de mi siguiente objetivo es publicar vídeos de manera habitual, entonces si os suscribís podéis estar al día de todo lo que yo vaya publicando sobre las temáticas que suelo, que suelo comentar, ¿vale? Pues muchísimas gracias por todo y nos veremos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.